Reiterados saludos, estimados y compañeros todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y su trascendental obra, y obviamente relacionándolo con el tema de criminología. Pues bien, el psicoanálisis es una disciplina que fue desarrollada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Freud propuso que gran parte del comportamiento humano está motivado por impulsos inconscientes y que estos impulsos a menudo surgen de experiencias traumáticas o conflictos no resueltos en la infancia. Su trabajo revolucionario en psicoanálisis sentó las bases para una nueva comprensión de la mente humana y ha tenido una profunda influencia en la psicología y la psiquiatría moderna. A lo largo de los años, el psicoanálisis ha evolucionado y ha sido reinterpretado por varios discípulos de Freud y otras escuelas de pensamiento psicoanalítico. Ahora bien, vamos a pasar con lo que sería la biografía de este gran psicoanalista. Pues bien, Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Moravia, que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro y ahora es parte de la República Checa. Fue el mayor de 8 hijos en una familia judía, estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología. En 1886 comenzó su propia práctica médica y pronto se interesó en el tratamiento de trastornos mentales. Freud desarrolló el psicoanálisis a partir de su trabajo clínico, teorizando sobre la importancia del inconsciente en la determinación del comportamiento humano. En 1899 publicó La interpretación de los sueños, que es considerada una de sus obras más influyentes. A lo largo de su carrera, Freud desarrolló muchas otras ideas fundamentales en psicología, incluyendo el complejo de Edipo, la teoría del ello, el yo y el superyo, y el concepto de transferencia. En 1938, después de la anexación de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud emigró a Londres con su esposa y su hija Anna Freud. Continuó trabajando hasta su muerte el 23 de septiembre de 1939 a la edad de 83 años, cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Freud dejó un legado duradero en el campo de la psicología y su influencia se extendió mucho más allá de su vida y hasta ahora es bastante estudiado. Ahora bien, vamos a continuar con la historia y evolución del psicoanálisis. Bueno, la evolución del psicoanálisis ha sido marcada por la diversificación de enfoques y teorías dentro del campo. Después de Freud, sus seguidores como Carl Jung y Alfred Adler desarrollaron sus propias teorías y fundaron escuelas psicoanalíticas independientes. Además, surgieron nuevas ramas del psicoanálisis como el psicoanálisis lacaniano, inspirado en las ideas de Jacques Lacan, y el psicoanálisis kleiniano, basado en las teorías de Melanie Klein. Con el tiempo, el psicoanálisis ha influido en otras disciplinas como la psicología clínica, la psiquiatría y la psicoterapia, dando lugar a enfoques integradores y modelos de tratamientos más diversificados. Seguidamente vamos a explicar la primera tópica y la segunda tópica de Sigmund Freud. La primera tópica, en primer lugar, tenemos que decir que es estática. Nos dice que la mente está dividida entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es básicamente todos aquellos pensamientos, sentimientos, acciones de las que yo me doy cuenta que estoy haciendo en un momento determinado. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento estoy exponiendo acerca de la primera tópica, me estoy dando cuenta de ello. El preconsciente es la información del pasado evocable, básicamente los recuerdos. Yo puedo recordar que hace 2 días lo hemos saltado. Es información que yo recuerdo, evoco y puedo traer al presente. El inconsciente son aquellas experiencias del pasado que no pueden hacerse conscientes, todo aquello que nosotros tenemos dentro de nosotros y lo tenemos de alguna forma reprimido y que no puede salir. Y en caso salga sería en los sueños y en los lapsus. En los sueños, básicamente cuando soñamos, y en los lapsus cuando nos equivocamos al mencionar una palabra. Por ejemplo, si estamos en la cocina y en vez de decir pásame el cuchillo, decimos pásame el lápiz, eso es un lapsus y sale inconscientemente. Ahora, bien, la segunda tópica nos dice que está compuesto por 3, el ello, el superyo y el yo. El ello, el principio del placer para reducir la tensión. El ello es básicamente el irracional, esa parte que no piensa, no analiza y no toma en cuenta las normas, simplemente hace que actúe de forma primitiva. Me refiero al ser humano, que no tenga control, básicamente. Simplemente es el querer hacer algo. El superyo, el principio del deber moral. Este básicamente está en relación a las normas, la parte que nos dice qué es lo correcto.
Y básicamente tenemos también el yo, el principio de la realidad. Este surge cuando el ello y el superyo están en constante conflicto, y cuando el ello y el superyo están en conflicto surge la ansiedad. En este caso, el yo utiliza lo que son los mecanismos de defensa para liberar esa ansiedad. Tenemos a la negación, la represión, el desplazamiento, la sublimación, la autoagresión, la formación reactiva, la compensación, la condensación y la racionalización. El mecanismo de defensa que más usamos es la negación, el no querer aceptar una situación. Ahora, llevándolo al campo de la criminología, podemos decir que los criminales, tomemos por ejemplo a los asesinos en serie. Los asesinos en serie que, bueno, matan a sus víctimas de forma brutal, podríamos decir entonces que una persona que le gusta cortar carne, pero que el hecho de cortar carne humana no está socialmente aceptado, sin embargo, se sublima cuando esa persona se convierte, por ejemplo, en cirujano. Y al ser cirujano es una conducta que socialmente sí está aceptada. Sublima ese deseo a algo que sí está socialmente aceptado. Eh, bueno, vamos a pasar por último a los impulsos innatos, que nos habla de Eros y Tánatos. Eros, según Freud, Eros representa el impulso de vida, el deseo de conexión, amor y creatividad. Este impulso motiva a las personas a buscar amor, placer y satisfacción en la vida. Está relacionado con la libido, que es la energía psíquica asociada con la pulsión sexual. El Eros está relacionado básicamente con la idea de vivir, de querer vivir y que los demás vivan en armonía. A diferencia de Thanatos, que es el impulso de la muerte, que representa la agresión, la destrucción y el instinto destructivo. Freud surgió que todos los seres humanos tienen un impulso innato hacia la autodestrucción y la agresión hacia los demás. El querer, por ejemplo, suicidarse sería un impulso innato del ser humano, y el querer matar y agredir a otras personas también sería un impulso innato por parte del ser humano. Sin embargo, Freud nos dice que estos dos impulsos son, además de innatos, necesarios para el ser humano. Sin embargo, tienen que estar los dos regulados para que una persona pueda tener paz mental, básicamente. Y bueno, eso sería todo. Obviamente, la teoría psicoanalítica es bastante usada en temas de criminología para explicar por qué un criminal tiene ciertas conductas eh, en relación a cómo vivió en su infancia y que todo eso repercute en la adultez. Y básicamente todo eso. Voy a darle paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando, voy a hablar sobre la comparación con teorías de otros psicoanalistas. Y antes de empezar, voy a hacer una breve definición sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis es un método y modo de investigación y una técnica de tratamiento psicoterapéutico. Y voy a hablar sobre Freud y sus teorías. Freud nos habla sobre el inconsciente, que es determinante para nuestros deseos, impulsos y sensaciones. También nos habla sobre el ello, el yo y el superyo, y nuestras pulsiones de conducta. Él decía que eran libidinal o sexual. Sabemos que Freud habló mucho sobre lo sexual. También nos habló sobre las psicopatologías, que son los conflictos inconscientes, que en pocas palabras podríamos decir que son los traumas reprimidos. Y por último nos habló sobre la terapia profesional y terapeuta. Asimismo voy a hacer una comparación con otros psicoanalistas, los cuales eran sus discípulos, pero también podemos afirmar que no siempre van a seguir el mismo camino de su mentor, sino que ellos también van a hacer sus propias teorías, el cual fue el caso de Jung, quien hizo la psicología analítica o profunda, quien dio dos tipos de inconsciente, que fueron el inconsciente colectivo y la personalidad. También podemos hablar de Adler, quien hizo la psicología individual,
y él nos habla del aquí y ahora y el sentimiento de inferioridad. Ahora voy a hacer una comparación entre las teorías de los psicólogos conductistas y cognitivos. ¿Qué nos dice el conductismo? Los conductistas, creían que el comportamiento eran estímulos ambientales y una respuesta aprendida. También llamaban a la mente como la caja negra y centraron el análisis del comportamiento externo, ignorando los procesos mentales internos. Hablaron sobre el condicionamiento clásico, condicionamiento operante y el reforzamiento y castigo. El cognitivismo se centra en procesos mentales internos como la percepción, el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas, que estos eran fundamentales para el comportamiento humano. También nos hablaron sobre los esquemas mentales, la resolución de problemas y el aprendizaje significativo. Por último, voy a hablar sobre la exploración de influencias filosóficas en las teorías freudianas. Freud tiene una amplia relación con la criminalística y voy a hablar sobre los 3 puntos que son el pansexualismo, los instintos y la aplicación de psicoanálisis a la criminología. El pansexualismo, ¿por qué? Ya que anteriormente lo había explicado, Freud tiene muchas teorías sobre lo sexual y toda teoría freudiana gira alrededor del sexo. Para Freud, el sexo es el motor que mueve al hombre, todo acto humano. Y el delito, lo antisocial, lo desviado, tiene una base, un substrato, y es un significado sexual. Podemos ver que los delitos o lo antisocial o lo desviado que la sociedad nos dice, eh, pues muchas veces es de lo sexual. Ahora paso a hablar sobre los instintos. El instinto básico es el eros o instinto de vida, instinto que es principal y básicamente sexual. A este instinto se opone el thanatos o instinto de muerte, que a veces nos movemos buscando la muerte y en ocasiones es la vida o la muerte. Y por último, la aplicación del psicoanálisis a la criminología. Para Freud, el crimen se aplica con auxilio de los complejos. El delincuente aparece sosuzgado por un inconsciente sentimiento de culpabilidad antes de ejecutar la infracción. Por eso no rehúye la pena, es más bien la persigue entre sus objetivos, pues solo sufriéndola comprende que va a matar dentro de sí aquel sentimiento de culpabilidad que le asiste. Este tipo de personas cometen el delito porque es un acto prohibido y porque su realización les proporciona un alivio anímico. Sin más que decir, gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición, en este caso la relación de las teorías de Sigmund Freud con casos reales. En realidad, Sigmund Freud ha tenido un impacto bastante largo a nivel psicológico, clínico, en la literatura, en la criminología, ya que él trataba temas del inconsciente, la sexualidad y mecanismos de defensa. Ahora, es importante recalcar que él tuvo ciertos casos en la vida real, pero primero vamos a hablar acerca de estos casos y cómo el padre del psicoanálisis, debido a su enorme trabajo teórico y sobre todo de campo, ayudaba a las personas y les realizaba cierto tipo de terapia. Ahora vamos a ver un poco acerca del enfoque de Freud en la criminología, en el cual podemos ver que él toma en cuenta lo que sería la teoría del instinto y agresión, que es una teoría que nos dice que el ser humano está hecho para ser una persona violenta, que no puede controlarse. Ahora, pasamos con el conflicto entre el individuo y la sociedad. ¿Por qué se cometen estos crímenes o por qué se cometen cierto tipo de conductas? En realidad Freud se daba cuenta que las personas reprimían lo que realmente sentían y al reprimirse y sentirse atados por la sociedad, pues realizaban este tipo de actividades al momento que sentían que ya no podían continuar con estas limitaciones. Ahora vamos a pasar con la influencia de la infancia y la crianza.
Para Freud era muy importante cómo vivías tus etapas desde que eras niño hasta que crecías. Este era un factor importante ya que eso determinaba si tú te volvías, por así decirlo, un delincuente. Para él, los delincuentes se hacían y no es que nacían ya delincuentes, como para otros autores como Lombroso, etc. Ahora, vamos a hablar acerca del inconsciente también y los motivos ocultos. En realidad, los seres humanos para Freud son personas malas, que tienen sí o sí maldad dentro de ellas. Por ejemplo, si se comete un crimen, tenemos sentimientos de venganza, odio, rencor, cosas que realmente están dentro de lo que para él era el ello. Ahora, prosigamos entonces con los casos clínicos que él tomó cuando él estuvo vivo, que sería el caso de Dora y de Bauer, en la cual ella se veía enfrentando una histeria en la cual ella comenzó a tener poco de confianza con Freud y comenzó a transferir sus sentimientos reprimidos hacia él, llegando a tener cierta confianza y poder recién contarle las cosas a Freud. Ahora también ahí Freud se dio cuenta un poco lo que sería la transferencia en la psicología analítica. Pasamos con el caso del juez Scriber, Daniel Poole Scriber, en el cual Freud analizó que cómo las personas y seres humanos, por ejemplo en este caso, la iglesia hacía que las personas también se limitaran. Como institución ejercía cierta presión social sobre las personas, limitándolos en ciertos aspectos y no pudiendo sentirse libres, por así decirlo. Ahora pasemos con el hombre lobo, Sergei Panjekjev, en el cual este caso nos ilustra acerca de la interpretación psicoanalítica de los sueños y su relación con experiencias traumáticas, en el cual también se manifestaba a través de los sueños, como lo digo. Para Freud era muy importante el mundo de los sueños, en el cual nosotros representábamos nuestros comportamientos, por así decirlo, represivos. Ahora, el hombre rata, Ernest Lancer, que también destacó acerca de la transferencia de la psicología, en el cual nos podemos dar cuenta cómo él transfirió todos sus sentimientos reprimidos hacia la hija de Freud. Estos son los casos clínicos que Freud tomó en vida, pero también vamos a hablar acerca de los casos que podríamos aplicar en la criminología. Para él, como por así decirlo, era la importancia del deseo y la estructura psíquica que nosotros teníamos. En realidad es ese marco simbólico que nos ata a estar siempre en límite. Ahora, continuamos con el complejo de Edipo y conducta, en el cual los criminales, pues al verse afectados por carencia de padre o de madre, en este caso de mujeres, es del Edipo y para los hombres es el complejo de Electra, ¿no? Entonces, para ellos, para Freud, era muy importante la presencia de ambos padres, porque si no, esto determinaba que el delincuente iba a cometer ciertos actos que no iban a limitar su comportamiento real. Ahora, pasamos con los factores de riesgo para la violencia. La falta de posibilidades de reanudamiento facilitaba lo que serían los actos violentos, debido a una lectura deficiente de los eventos, en el cual él mencionaba que los casos de crímenes ocurrían principalmente quizás por la falta de entendimiento acerca del criminal. Él no llegaba a comprender totalmente la situación en muchas ocasiones y se dejaba llevar por los impulsos y tal. Los aspectos sexuales en el crimen. Ya como sabemos, Freud consideraba bastante importante lo que sería la sexualidad. Para él era parte de todo, el ser humano es un ser lívido. Ahora, estas determinadas acciones en las cuales el delincuente imaginaba en fantasías y tal, pasaban precisamente porque él de la fantasía quería pasar a lo real. Entonces eso hacía que el delincuente se motivara a cometer los crímenes. Ahora, el perfilamiento psicoanalítico, en el cual podemos decir que la comprensión profunda y motivación del acto es lo que podemos sacar acerca de cómo los criminales se desenvolvían en sociedad, cómo es que planeaban todas estas estrategias, y esos son los casos que él aplicaba en la criminología. Ahora, vamos a pasar con la aplicación de las teorías freudianas en casos contemporáneos, actualmente. Podemos decir que en realidad, como actualmente pasa, pues anteriormente también Freud ha tenido bastante impacto. Vamos a pasar entonces con que los criminales en realidad actúan de acuerdo a sus impulsos inconscientes, parte de ellos se dejan llevar por el ello. Ahora, el desarrollo de las personalidades, como lo dije anteriormente, principalmente los criminales se dejaban llevar por sus impulsos debido a que había cierta carencia de algún tipo de figura paternal o maternal y los mecanismos de defensa.
que es fundamental para el delincuente, la represión. Va a haber cierto punto que se juntan todas las actividades y el delincuente explota y la situación es confusa para él y termina sucediendo lo que sería el crimen. Y también Freud consideraba que a través de las terapias psicoanalíticas pues se podían condicionar ciertos tipos de comportamientos para evitar que salga, por así decirlo, el ello. Ahora, las conclusiones que vamos a llegar acerca de Sigmund Freud es que en realidad es un ser muy relevante para lo que sería la psicología analítica y es muy importante también para la criminología, que tiene que relacionarse mucho con lo que sería el por qué sucede el crimen, ¿no? ¿Qué es lo que busca en realidad la criminología? Freud nos ha dejado bastantes aportes en trastornos psicológicos y el cómo entender estos mecanismos que se realizan de defensa, pero al final terminan saliendo a la luz. Bueno, eso sería todo por nuestra parte en el tema de Freud. Vamos a continuar con mi siguiente compañera. Mucho gusto, mi nombre es Flavia Medina y el día de hoy les vamos a hablar de Philip Zimbardo. Primero, un poco de su biografía. Él nació el 23 de marzo de 1933 en Nueva York, Estados Unidos. Es hijo de una familia de inmigrantes italianos de Sicilia y de pequeño sufrió discriminación y prejuicios debido a su origen familiar y social, debido a que su familia era pobre. Él recuerda y comenta que como a menudo lo confundían con otras razas y etnias, y afirma que estas experiencias despertaron su curiosidad sobre el comportamiento de las personas, y luego estas experiencias influyeron en sus investigaciones en la universidad. Cursó estudios en la Universidad de Yale, College de Brooklyn y la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Se graduó con honores en psicología, sociología y antropología. Con respecto a sus principales aportaciones, destaca por sus teorías relacionadas con la atribución situacional de la conducta, las conductas prosociales, la relación entre obediencia y autoridad, y en especial destaca por su clásico experimento de la cárcel de Stanford realizado en los años 70 en la misma Universidad de Stanford. Con respecto a este experimento, el experimento de la cárcel de Stanford es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, en este caso la vida en prisión, y cómo este ambiente influye en las conductas desarrolladas por el individuo, dependiendo de los roles sociales que desarrolla. En este experimento, algunos estudiantes asumieron el papel de prisioneros y otros de guardianes o carceleros, y el mismo Zimbardo participó desempeñando el papel de superintendente de prisión, el cual podía mediar en las disputas entre guardias y prisioneros. Instruyó a los guardias a encontrar formas de dominar a los prisioneros, no con violencia física, sino con otras tácticas casi al borde de la tortura, por ejemplo, la privación del sueño y el castigo con confinamiento en solitario. En menos de 2 días del experimento, dentro del estudio, un recluso comenzó a sufrir depresión, ira descontrolada, llanto y otras disfunciones mentales, hasta que finalmente fue liberado después de gritar y actuar inestable frente a los otros reclusos. Se le reemplazó luego con otro voluntario. Ahora, con el paso a paso del experimento, la muestra de sujetos se reclutó mediante anuncio para participar en una simulación de una prisión. El grupo de investigadores cribó a los voluntarios y seleccionó a los que presentaban la mayor estabilidad psicológica, siendo principalmente individuos varones, jóvenes, caucásicos y de clase media. El grupo resultante de esta reclutación estuvo constituido por 24 sujetos, quienes fueron divididos en 2 grupos, los reclusos y los guardias, y esta división fue totalmente aleatoria. La intención del experimento era generar una condición que favoreciera la despersonalización de los sujetos para comprobar cómo estas nuevas variables afectaban en su comportamiento. Las instrucciones dadas a los que cumplieron el rol de guardianes fueron sencillas: podían dirigir la prisión como quisieran, como se les dé la gana, teniendo una única prohibición, que era no dañar físicamente a los reclusos. A los prisioneros, el día del experimento, se les recogió de su casa y se les realizó el procedimiento habitual que se aplica a los delincuentes reales. Se les asignó un número que sería utilizado para referirse a ellos en lugar de sus propios nombres.
Pese a que existió esta prohibición a la violencia física, la situación no tardó en volverse insostenible y en los primeros días se realizó un motín por parte de los reclusos que provocó violentas represalias por parte de los guardias, quienes cada vez mostraban comportamientos más sádicos y no dudaban en humillar y dañar físicamente a los prisioneros. Dada la sospecha de que los reclusos tenían la intención de escapar, el grupo de investigadores pidió apoyo a la policía Palo Alto para que les permitiera utilizar sus instalaciones, porque cabe aclarar que todo este experimento se estaba realizando en el sótano de la Facultad de Psicología de Stanford. La policía les negó el apoyo y el grupo de guardias siguió ejerciendo su poder e intentaban enfrentar a los prisioneros entre ellos. Finalmente, a causa de todas las críticas que se recibió por las malas condiciones que mostraba la prisión ficticia y los crecientes problemas psicológicos que mostraban los reclusos, el experimento fue cancelado a la semana de su inicio y a 8 antes de lo que se había previsto. Resultados del experimento. Se concluyó que las conductas que mostraban los sujetos se debían a influencia situacional más que a factores internos de cada individuo. De este modo, se explica cómo sujetos sin patologías o afectaciones aparentes terminan por mostrar comportamientos alterados. Del mismo modo, el experimento también sirvió como representación de la disonancia cognitiva y el poder que puede tener la autoridad. Una frase muy importante que se mencionó al concluir esto es que toda persona puede convertirse, según lo requieran las circunstancias, en un torturador o en un héroe. Con esto le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre el efecto Lucifer. El efecto Lucifer fue un libro escrito por Félix Zimbardo, fue publicado originalmente en el año 2007, republicado el 16 de febrero del 2022 por Ediciones Paidós en la colección de Contextos. Si bien el libro nos hace cuestionar un montón de preguntas acerca sobre la maldad en el ser humano, partamos con la pregunta, ¿somos capaces de hacerlo peor? ¿Qué tan malos podemos llegar a ser? ¿Existe la maldad dentro de nosotros incluso antes de nacer o es que esta maldad es aprendida? Primeramente definamos lo que es maldad. Según Zimbardo, la maldad consiste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a las personas inocentes, o en hacer uso de la propia autoridad y del poder sintético para alentar a permitir que otros obren así en nuestro nombre. Eso nos hace preguntarnos si la maldad es parte de nosotros desde que estamos vivos o es que con el paso del tiempo es que nosotros hemos aprendido a ser malos. El objetivo de Zimbardo es estudiar la vulnerabilidad humana hacia el lado oscuro. Partiendo de que el mismo término, el Lucifer, es puesto y utilizado gracias a la alusión del personaje mismo de Lucifer, el ángel que era el favorito de Dios, que terminó traicionando y volviéndose malo, termina transformándose en el mismísimo Satanás. Es en 1971 que a Zimbardo se le entra la curiosidad por saber si las brutalidades de los vigilantes de las cárceles de seguridad se encontraba en su personalidad misma, en su personalidad sádica, o es que acaso el entorno en el que estaban era los que lo coaccionaba a hacer parte de esa maldad. Es así que nace el experimento de la cárcel de Stanford. Si bien El efecto Lucifer es un libro que nos abre muchas puertas sobre preguntarnos si de verdad la maldad es parte de nosotros, o desde cuándo es parte de nosotros esa maldad, o la maldad de una persona, cuán malo puede llegar a ser alguien, el efecto Lucifer se apoya en el experimento de la prisión de Stanford. Y esto se da porque el efecto Lucifer en sí lo que significa es explicar cómo una persona que está sin patologías, completamente sana mentalmente, eh, tiene una necesidad o por el entorno social, según el efecto Lucifer, ese factor situacional es lo que lo coacciona y lo hace ser capaz de sacar aquello que no sabía que tenía, aquello que es llamado como la misma maldad que existe dentro de las personas. Para Félix Zimbardo,
lo que coacciona a estas personas es la desindividualización. Y esto se da cuando un sujeto pierde la identidad completa individual, que se da mediante el anonimato. Esto se ve en el ejemplo, en el experimento de la prisión de Stanford, porque se reúne un grupo de 24 personas y se las divide entre guardias y reos. Las personas asumen completamente su rol y llega un punto en el que los reos no tenían nombres, eran llamados por números y pierden parte de esta personalidad, su identidad. Y lo mismo pasa con los guardias. Tienen una transformación, es el poder quizás lo que los lleva a maltratar o golpear o, o dejarlos sin comer incluso a los reos, que eran estudiantes de universidad que aceptaron hacer el experimento, porque era un experimento sobre la personalidad. Eh, Simbardo nos muestra un montón de cosas en dicho experimento. Las mismas personas llegan a asumir su rol de tal forma en la que dejan de pensar como uno mismo y piensan que son el papel que se les ha dado. Los reos creen que son reos y hubo casos incluso en los que las personas asumieron tanto su papel que no podían dormir, por ejemplo, los guardias fuera de su casa, pero se quedaban para seguir maltratando a los reos, o los mismos reos que se amotinaban o reaccionaban como con características violentas, lo mismo con los guardias. Y eso es algo bastante curioso porque para ingresar al experimento se les habían hecho varios tests para que no dieran en positivo en ninguna de las características violentas, no tenían patologías o enfermedades o algún trauma que los coaccionara a hacer o actuar de manera violenta. El experimento de Stanford causa una enorme repercusión. El mismo libro del efecto Lucifer de Felix Zimbardo es una enorme repercusión. Nos pregunta hasta qué punto una persona puede llegar a cambiar su forma de ser, si las situaciones que vivimos en el día a día pueden hacernos cambiar completamente. Cómo la desindividualización saca lo peor de una persona, saca lo peor del ser humano, cómo hace que esta persona olvide sus propios valores, sus propias personalidades. Eh, el mismo efecto Lucifer se acuña en el fenómeno como un fenómeno social. Esto porque es un proceso de transformación, un proceso en que una persona integrada a la sociedad de manera correcta, que no sufre ninguna enfermedad, no tiene ninguna patología o ninguna necesidad de hacer violencia, se convierte en un individuo violento, como una persona puede olvidar parte de su ser. La mayoría de los hombres nacen buenos, se nos dice. Si bien eso es algo que está en controversia, no se sabe si es bueno o malo una persona cuando nace. De ahí la pregunta del efecto Lucifer, de ahí la pregunta del libro. ¿Es la manera innata o es aprendida? Muchas gracias. ¿Cómo la TAS aborda las causas del delito como situacionales? La TAS se centra en entender cómo las oportunidades que se presentan en situaciones específicas influyen en la comisión del delito. A diferencia de teorías que se centran en las características individuales de los delincuentes o en factores sociales más amplios, esta teoría se enfoca en el entorno inmediato en el que ocurre el delito. Esto abarca distintas causales situacionales, como ya se ha mencionado, las cuales en la diapositiva contemplamos las oportunidades delictivas, los elementos de la situación, el objetivo deseable, la ausencia de guardianes, la presencia de un delincuente motivado y la racionalidad del delincuente. En las oportunidades delictivas tenemos que a veces hay oportunidades en las que es más favorable, aunque las condiciones se dan para que sea más favorable cometer un delito, como se menciona. El objetivo deseable es aquello que el delincuente busca o aquello que la persona desea y que esté a su alcance, entre las otras causas que tenemos presentes.
La manipulación de las situaciones. Desde la perspectiva de la prevención del delito, la teoría de la acción situacional sugiere que es posible manipular las situaciones para reducir las oportunidades delictivas. Esto se puede lograr modificando el entorno físico, aumentando la vigilancia, fortaleciendo la seguridad de los objetivos y desincentivando a los delincuentes potenciales. Como esta teoría, la teoría de la acción situacional menciona, los delitos más ocurren por situaciones situacionales, como la misma teoría menciona. Entonces, si queremos disminuir la tasa de delitos, lo que tenemos que hacer es tratar de controlar estos factores que influyen en la toma de decisiones delictivas. Ahora pasamos con el rol de los factores sociales y de desarrollo. Los factores sociales y de desarrollo juegan un papel crucial en la explicación de la acción delictiva según esta teoría. Estos factores pueden influir en la predisposición de una persona a cometer un delito y en las circunstancias que rodean la comisión del mismo. En los factores sociales tenemos la desigualdad socioeconómica, la educación, la familia y entorno social, experiencias de victimización, estigma y discriminación. La desigualdad socioeconómica. La falta de oportunidades económicas y sociales puede llevar a la marginación y a la búsqueda de medios ilegales para sobrevivir o para alcanzar ese estatus tan anhelado. En la educación tenemos que la falta de una educación de calidad puede limitar las oportunidades laborales legítimas y aumentar la probabilidad de recurrir al delito. En la familia y el entorno social. La presencia de modelos a seguir que se dedican al crimen, así como la falta de apoyo familiar y comunitario, contribuyen y apoyan y fortalecen un comportamiento delictivo en el sujeto de estudio. Ahora pasamos con los factores de desarrollo. Acá tenemos el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, desarrollo moral, exposición a la violencia y el apoyo familiar y comunitario. En el desarrollo cognitivo, las habilidades cognitivas deficientes como la falta de control de los impulsos influyen en la toma de decisiones y la capacidad para evaluar las consecuencias de las acciones que uno toma, ¿no? Cuando llega la sentencia, después de haber cometido el delito, recién algunas personas caen en cuenta de las consecuencias que acarreaban sus acciones. En el desarrollo moral. La falta de desarrollo moral puede resultar en la adopción de normas sociales desviadas, justificando o minimizando la gravedad de las conductas delictivas. Y en exposición a la violencia. La exposición a entornos violentos puede sensibilizar a las personas hacia la violencia y normalizar comportamientos delictivos que no son normales, por lo que no los miran tan mal y su conciencia no lo juzga como un acto malo el delito que terminan cometiendo. Por último, tenemos el proceso de percepción y elección. El proceso de percepción y elección es un modelo conceptual que describe cómo las personas perciben, evalúan y toman decisiones en situaciones específicas. En la percepción tenemos distintos factores: la atención selectiva, la interpretación y la organización. Las personas tienden a enfocarse en ciertos aspectos de su entorno mientras ignoran otros. La atención selectiva determina qué estímulos son percibidos y procesados activamente, y una vez que estos estímulos son percibidos, la interpretación juega un papel fundamental, y la organización que le damos a esta información ya interpretada termina derivando en conceptos y esquemas mentales de cómo la persona interpreta la realidad. En evaluación tenemos la evaluación de riesgos y beneficios, las normas y valores personales, y en estos casos esto implica sopesar los beneficios potenciales contra los riesgos y costos asociados de cometer un delito. En la elección tenemos la elección racional, las condiciones situacionales que ya hemos visto y la revisión de decisiones. La elección racional se elige la opción que se percibe como la más beneficiosa o adecuada según la evaluación realizada. Y por último, en la acción tenemos dos factores: la implementación y el seguimiento. La implementación es una vez que se ha tomado la decisión, esta se lleva a cabo, y la implementación puede ser inmediata o planificada para el futuro, y el seguimiento monitorea el resultado de esta acción para evaluar si se alcanzan los objetivos deseados. Este proceso de retroalimentación puede influir en futuras decisiones y acciones. Continuando con la exposición, deseándoles un excelente día a cada uno de ustedes, vamos a pasar con la explicación del delito según la teoría de la
acción situacional, ¿no? Para ello, es necesario comenzar conceptualizando lo que son dos aspectos. El primero de ello parte del concepto de lo que es la ley y el segundo de ellos parte del concepto de lo que es la moral. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el concepto, cuál es la definición que se nos brinda sobre la ley? La ley es considerada como un conjunto de reglas de conducta con un contenido moral, ¿no? Para autores como Ehrlich nos dicen que la ley es solamente uno de los varios conjuntos de normas morales de la conducta que guían a la acción de las personas. Seguidamente, la moral va a ser conceptualizada como aquellas reglas que se encuentran basadas en lo que son los valores sobre lo que está bien o lo que está mal hacer o no hacer en determinadas circunstancias, para finalmente conceptualizar al delito. El delito es aquel acto que se va a realizar mediante la vulneración de una regla de conducta que se va a encontrar establecida dentro de una norma. Tenemos que comprender en este punto que esta teoría realmente no aborda si las leyes como tal son inherentemente buenas o son malas. Contrario a ello, en lo que se fija o lo que realmente se centra es en poder interpretar si realmente las reglas morales estarían guiando la acción humana. Comprendidos estos conceptos, podemos seguir desarrollando el tema y pasamos a lo que es el proceso situacional de la acción delictiva, ¿no? Este proceso situacional de la acción delictiva es crucial para poder comprender las acciones de una persona. En palabras de Wickstrom, nos menciona que la percepción es crucial porque con esta facultad se permite obtener información con nuestros sentidos, que nos va a poder permitir conectarnos a su vez con nuestro ambiente. Y finalmente, por otro lado, encontramos a la elección, que básicamente es aquella facultad con la cual nos va a poder unir a la misma persona con la acción que va a realizar de una u de otra manera, ¿no? Dentro de este proceso vamos a encontrar los llamados factores situacionales claves, ¿no? En primer lugar, se habla de la motivación, hablamos también de un llamado filtro moral y finalmente de un control o controles. La motivación, sucintamente, es aquella que va a iniciar los procesos de acción, mientras que aquel filtro moral va a ser el encargado de proveer alternativas de acción a una motivación concreta. Bien, y finalmente encontramos a los controles. Los controles van a influir en el proceso de elección cuando exista un conflicto de reglas y ésta se presenta más bien como una guía respecto de las alternativas de acción que se puedan percibir. Ampliando este último punto, podemos apoyarnos en el gráfico que podemos ver en pantalla, ¿no? El proceso situacional, entonces, en primer momento, como lo hemos indicado, va a ser iniciado por la motivación. La motivación en sí va a ser aquel resultado entre la interacción entre la persona con su entorno. Dentro de estas motivaciones o motivadores vamos a encontrar dos. El primer de ellos es la tentación y el segundo de ellos es la provocación, ¿no? La primera de ellas, las tentaciones, van a ser aquellos anhelos que va a tener una persona, aquellas oportunidades para poder satisfacer este anhelo, ¿no? Mientras que las provocaciones simplemente se van a producir cuando va a existir algún tipo de fricción, una interferencia externa no deseada que va a causar ira o irritación hacia la fuente percibida de fricción o hacia un sustitutivo. Como ya lo he indicado, las motivaciones van a poder dar inicio a lo que es el proceso de acción, ¿no? Concluida esta primera etapa, se pasa a lo que es la percepción de alternativas de acción o el conocido ya filtro moral, ¿no? El filtro moral entonces va a ser aquella percepción selectiva que va a tener el sujeto respecto de las alternativas de acción en relación a la motivación determinada. Estas motivaciones, cabe resaltar, que va a poder experimentar una persona van a determinar
qué reglas morales personales y qué normas morales del entorno son influencias relevantes respecto a qué alternativas de acción perciben, ¿no? Entonces se puede comprender que las morales personales, estas normas morales personales y aquellas normas morales del contexto del entorno pueden alentar como pueden desalentar lo que es la ruptura de las reglas de conducta que se encuentran establecidas en la ley y que ciertamente pues va a actuarse de acuerdo a una motivación ya determinada. Entonces, concluido este proceso de alternativas de acción, damos pase al proceso de elección de hábitos y la posterior deliberación del hecho o de la acción como tal. Las personas entonces eligen entre las alternativas de acciones que van a poder percibir. En todo caso, sucede que si una persona no ve el delito como una opción, evidentemente no va a haber un delito como tal. Pero en todo caso, si la persona percibe el delito como una de las alternativas, va a presentarse el hecho concreto. Entonces, la elección va a poder también ser definida como la formación de una intención para que la persona o el sujeto actúe de una o de otra manera. Entonces, va a suceder que las personas van a poder actuar mediante lo que es un hábito moral en respuesta a una motivación, ¿no? Hacen lo que normalmente podrían realizar en esta circunstancia y pues no existe realmente un pensamiento profundo, simplemente actúan porque es habitual en ellos, ¿no? Este tipo de elecciones habituales se van a dar con mayor probabilidad, pues cuando las personas se van a encontrar en aquellas circunstancias bien conocidas con una guía por medio, ¿no? De reglas congruentes, ¿no? Adicionalmente a ello, se debe de considerar también los niveles altos de estrés, así como las emociones fuertes, porque estas también involucrarían el actuar de la persona, ¿no? Esto en palabras de Carter y Scheller que nos mencionan este aspecto. En segundo plano podemos hablar de lo que son las deliberaciones. Estas deliberaciones, como su nombre lo menciona, se encuentran orientadas al futuro y van a considerar específicamente los resultados potenciales, las consecuencias que se van a poder realizar acorde a los diferentes cursos de acción percibidos. Y pues las personas mayormente tienden a elegir la mejor opción entre las alternativas que van a poder percibir, ¿no? Ciertamente lo que se ve como mejor opción de acuerdo a esta teoría no es primariamente una cuestión de autointerés, ¿no? No es una ventaja personal, sino que en gran medida va a ser aquella valoración de lo que es una forma pues moralmente aceptable de satisfacer algún tipo de deseo o cumplir un compromiso o responder en todo caso a algún tipo de provocación, ¿no? Y esta se va a basar en lo que son las normas morales personales y en las normas morales percibidas del entorno. Por ello, en los casos en los que las alternativas de acción que se encuentren o que se perciban incluyan el delito que el actor intente o no intente cometer, va a depender mucho o en muchas oportunidades de la deliberación que va a realizar el sujeto, ¿no? Entonces, después de esta deliberación, que todavía no se ha concluido o no se ha concretado el hecho como tal, va también a presentarse los llamados controles. ¿Qué son los controles, no? Entonces, nos quedamos que el sujeto se encuentra en una deliberación y en esta deliberación se va a presentar un aparente conflicto entre las reglas guías. Van a en ese momento aparecer los controles que van a jugar un rol importante en el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos de control, mayormente por el origen que estos tienen, van a poder comprenderse o van a poder entenderse dos, ¿no? Los llamados internos, que vendría a ser el autocontrol que cada uno maneja, o los externos, que en este caso viene a ser la disuasión. El autocontrol que cada uno tiene de la persona como tal va a ayudar al cumplimiento de estas reglas morales personales, mientras que la disuasión
va a impulsar a las personas a cumplir con las normas morales del entorno. Cuando, eh, cuando hay reglas guías en conflicto, ¿no? Entonces, como podemos ver en el gráfico, primero se presenta una motivación, en este caso una tentación o algún tipo de provocación, pasa por un filtro moral y encontramos una percepción de las alternativas que se nos pueden dar. Y si hablamos de un delito, yo sujeto veo dos alternativas, ¿no? Si habitualmente puedo ver al delito como una de las alternativas a la acción o simplemente el delito para mí no es una alternativa, ¿no? Hablamos también entonces que si yo veo al delito como una alternativa frente a la motivación, pues en primer lugar existe una deliberación racional sobre lo que voy a realizar y existe posteriormente un hecho habitual que si yo en caso fuera a realizarlo, pues cometería el delito seguidamente. No hablamos que cuando existe esta deliberación racional va a haber un conflicto entre el actuar y las normas que existen y por lo que va a presentarse los llamados controles. No hablamos del control del autocontrol y finalmente de la disuasión, ¿no? Entonces se concretaría en este caso, si es que existe un autocontrol, no se concretaría un delito, pero si en caso no existiera ni autocontrol ni un motivo de disuasión, pues se va a efectivizar lo que es la acción del delito, ¿no? Voy a concluir esta parte y darle el pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos el punto de modelo social y situacional en la teoría de la acción situacional. Bien, para ello debemos conocer previamente qué es la propensión al delito y la exposición criminógena. Bien, propensión al delito nos refiere a la moral personal y la capacidad de autocontrol que tiene una persona. Y como nos lo indica el estudio que se hizo a adolescentes y jóvenes adultos en Peterborough, aquí mientras los valores de propensión al delito sean bajos, esto es una señal de que la moralidad y el autocontrol de una persona son altos. Y ahora, yéndonos a la exposición criminógena, esta refiere a lo tan expuestos que estemos a un entorno criminógeno. Y esto se puede calcular en dos escalas. Uno, el tiempo que nosotros pasamos en el lugar criminógeno. Y dos, la asociación que tenemos con las personas criminógenas. Y ahora, relacionando estos dos conceptos, podemos caer en cuenta de que una persona que tiene propensión al delito y asimismo está en una constante exposición criminógena, puede decirse que a futuro va a participar en un delito. Ahora, con el siguiente punto tenemos puntos calientes que, bueno, aquí nos referimos más a lo que es la concentración de delito. Bien, como nos lo indica el estudio, el delito no es algo que suceda aleatoriamente en cualquier lugar o en cualquier tiempo, no. Y como lo podemos ver en el mapa, en la imagen, podemos ver zonas en las que está con un color más pigmentado, más rojizo, donde aquí hay mayor circulación de personas y asimismo son lugares donde ya han habido delitos, sea de patrimonio o sobre la seguridad pública. Y esto no refiere a que si nosotros nos desarrollamos en estas zonas o crecemos aquí, vaya a significar de que nosotros seamos un delincuente, sino es que la exposición criminógena vendría a ser más que todo un catalizador, mientras que la propensión al delito es verdaderamente, se puede decir, la causa de causas, porque hay casos en los que hay jóvenes que son totalmente aversos al delito, aún estén en un ambiente tan criminógeno. Así que todo dependería de la propensión al delito que una persona tenga. Doy pase a la siguiente persona.
Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Angelica Lorena y voy a pasar a explicarles acerca de la distimia, la falta de serotonina y sus consecuencias. Muy bien, comencemos definiendo qué es la distimia. La distimia es un trastorno del estado de ánimo, lo que produce inestabilidad emocional y una depresión menor. Esta puede ser de dos tipos, un tipo de distimia leve y un tipo de distimia grave. El tipo de distimia leve generalmente no es diagnosticado, las personas suelen vivir con ello toda su vida y generalmente no se dan cuenta de que tienen distimia. Sin embargo, existe otra distimia que es la distimia grave. La distimia grave es la que generalmente produce que las personas tengan que ir a un centro psicológico a poder tratar de solucionar ese trastorno. Ahora, este trastorno llamado distimia suele ser bastante desconocido y las personas no entienden que lo tienen o no saben que lo tienen. Y esto principalmente porque este trastorno se suele dar o suele aparecer a finales de la infancia e inicios de la adolescencia. Justo en ese momento cuando nuestra personalidad, nuestro carácter se está formando. Sin embargo, como teníamos o tenemos muchas situaciones que nos ocurren en ese momento, nuestro carácter se va formando y creemos que es parte, o sea, estos comportamientos, estas situaciones que producen la distimia, que son parte de nuestro carácter y lo tomamos como parte de nosotros cuando en realidad es un trastorno totalmente aislado. Y en la adultez, gracias a no darnos cuenta de eso cuando éramos más jóvenes, esto puede producir desesperación y ansiedad. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo es que esto es una enfermedad orgánica. Muy bien, la distimia como tal se produce gracias al déficit de serotonina. Todos sabemos que es la serotonina, porque la serotonina nos regula a nosotros para poder comportarnos de una manera determinada. Regula primeramente la ansiedad que tiene que ver bastante con la huida que teníamos en el pasado cuando huíamos de depredadores, entre otros. También tenemos que regula la agresividad o un ataque en el pasado. También regula de la depresión. En el pasado podríamos hablar acerca de personas buscando refugio frente a una situación peligrosa. Ahora, todo esto ocurre a nivel neuroquímico y a nivel psicológico. En nuestro caso, como ya mencioné anteriormente, esta enfermedad suele aparecer aproximadamente entre la niñez y la adolescencia, en esa etapa donde estamos formando nuestro carácter, una formación de la personalidad, y se suele confundir estas actitudes que producen la distimia con un carácter que nosotros hayamos adquirido. Ahora, vamos a hablar acerca de los distintos síntomas de la distimia, los cuales son bastante frecuentes y estoy segura que probablemente varias personas hayan tenido uno o dos, pero si se tienen más de 5 de estos, sería mejor poder consultar a un especialista, ¿ok? Comenzamos primero con las alteraciones y cambios constantes y leves del estado de ánimo. Esto es bastante común porque las personas suelen cambiar sus estados de ánimos de uno bastante positivo, de bastante alegre, a uno triste. Y generalmente siempre es así, de uno positivo a uno triste o a uno de enojo, a la rabia, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la dificultad para tomar decisiones. Muchos de nosotros somos indecisos, y me incluyo. Sin embargo, esta dificultad se vuelve el doble o el triple, porque la persona no únicamente está decidiendo entre una cosa u otra, sino que le da vueltas y vueltas a ese pensamiento, a esa pregunta en su cabeza, lo cual puede producir ansiedad, estrés también. Por lo que le es muy muy complicado decidir, sobre todo si es algo importante. Por otro lado, tenemos la falta de concentración que afecta al trabajo, y no solo al trabajo, sino también a nosotros los estudiantes, obviamente también a las relaciones personales y familiares, porque no tomamos la suficiente atención, ya que nuestra mente suele estar en otro lado. Por otro lado, también tenemos la fatiga y el cansancio o la falta de energía. Muchas veces las personas que padecen ese trastorno suelen sentirse cansados la mayoría del tiempo, no suelen querer salir de sus casas porque sienten que están cansados, no tienen mucha energía, no quieren relacionarse con otras personas, y esto es un síntoma bastante claro de que podemos tener ese trastorno. Por otro lado, también tenemos los trastornos del sueño, en la que a la persona le cuesta mucho dormirse, suele dormirse a altas horas de la madrugada o generalmente cuando se despierta por la mañana, gracias a no haber dormido bien en la noche anterior, se siente bastante más cansado, con mucho sueño y le cuesta muchísimo activarse y poder realizar sus actividades cotidianas. Por otro lado, es muy importante mencionar los trastornos del apetito, ya que suele pasar dos cosas. Primero que nada, comer de forma compulsiva, es decir, comer una y otra vez gracias a la ansiedad, o no comer nada. Esto puede producir variaciones en el peso y esto suele ocurrir bastante habitualmente. Ahora, por otro lado, y por último, tenemos que es el estado de ánimo, que ya mencioné anteriormente que es bastante cambiante. Sin embargo, siempre tiende a ser bastante
a ser irascible y a ser irritable, con tendencia a que la persona que posea este trastorno se suele molestar por pequeñas cosas, literalmente pequeñas cosas. Un ejemplo sería una persona que ha dicho que quería que no muevan, no sé, una hoja que tenía allí y alguien mueve esa hoja y la persona ya se molesta, empieza a gritar o empieza a transformar sus emociones a la rabia. Entonces, esto es un síntoma bastante claro, sobre todo si es que ocurre de manera espontánea y no hay como que una situación que realmente desencadene, que se pueda desencadenar, como, como ya dije anteriormente, esta ira y esta rabia. Ahora, vamos a ver los tratamientos y las recomendaciones. El tratamiento fundamental que se recomienda para este trastorno es la terapia psicológica aunada a la medicación. La terapia psicológica obviamente sirve para poder conversar acerca de cómo es que esta situación nos está afectando y ya va a entrar esto a un tema netamente médico, pero la medicación también es muy importante. En sí lo que se consumen son antidepresivos, dependiendo de la situación de cada persona pueden ser más o menos y el tipo de antidepresivos. Pero algo sí que es bastante importante es la ayuda de los familiares y seres queridos, los cuales tienen la obligación de poder entender que una persona está sufriendo de ese trastorno y puedan entender también los cambios de ánimo y otras situaciones y ayudar a superarlos, obviamente. Eso sería todo por mi parte, le doy el paso a mi compañera. Bueno, reanudando con la exposición, vamos a hablar sobre la reseña histórica del término distimia. Esta se originó en la antigua Grecia y significaba mal humor, que estaba más que todo considerada del parte más concepto de lo que es la melancolía. Ese de nuevo se utilizó en Alemania al principios del siglo XIX para describir las depresiones que tienen un curso más crónico y de forma más atenuada. En 1923, Clara Eppelin asocia la distimia entre un temperamento depresivo y trastorno maníaco depresivo, aunque en ese momento no se utilizó en sí el término distimia, más que todo se consideró como una disposición depresiva de toda la vida como una de las fases constitutivas de los episodios afectivos. En 1923, Schneider describió más que todo la psicopatía distímica o depresiva como una combinación de factores hereditarios, neonatales y de variables ambientales tempranas, sin considerarla un trastorno afectivo en específico. En 1978, Cal diagnosticó de depresión neurótica que no poseía suficientes propiedades fenomenológicas como para constituir una entidad nosológica distinta, estableciendo más que todo bases empíricas de la distimia en el sentido actualmente como se le conoce. El tratamiento estadísticas de la distimia en el mundo. Pues bueno, según la OMS, se dice que el 6% de la población a nivel mundial posee de distimia. Eso más que todo está entre las personas antes de su edad adulta. Continuamos con los tratamientos. Si hablamos de tratamientos, más que todo involucra una combinación de tratamiento como lo que es farmacológico y de la psicoterapia. En los estudios sobre la eficacia sobre este tratamiento hablan de datos contradictorios, el cual estaría relacionado con diversos factores, como lo que es los criterios, el diagnóstico, las variables relacionadas al diseño, al número de muestra, la duración del estudio, a la dosis precoz o tardía, etcétera. Y pues solamente hablemos del farmacológico, que es el primero. La mayoría de clases de antidepresivos mostrados como lo son el ATC o el ILMAIOS o el ISRC, este último que es el tratamiento de primera elección, ya que los pacientes lo toleran mejor, ya que son especialmente más afectivos o sensibles a los efectos secundarios que posee el ID. Sin embargo, también se debe de considerar factores adicionales al elegir este tipo de conceptivo, como el historial clínico del paciente, ya que la facilidad de adherencia de la dosis, el costo del medicamento
interacciones con otros fármacos. Y bueno, a pesar de contar con una adecuada selección farmacológica, los antidepresivos solamente mejoran en un 50% de los pacientes. En la psicológica, más que todo, han probado las modalidades de la psicoterapia que son un poquito más eficaces que los farmacológicos, como cuáles son la terapia interpersonal y la psicodinámica y de apoyo, la cual más que todo facilita o mejora los síntomas, como es la incapacidad para experimentar eventos positivos y la desesperanza. Además que el aprendizaje de estas estrategias de afrontamiento son muy adecuadas. La terapia interpersonal es un procedimiento más que todo diseñado para intervenir sobre los trastornos depresivos, que está basada en la idea de los aconteceres de la salud y de los trastornos mentales en términos relacionados interpersonales. Las dificultades interpersonales, como un antecedente de la depresión clínica en la vida adulta, estrés y los acontecimientos vitales, apoyo social y el conflicto conyugal, todos están relacionados a la intimidad como una fuente de protección. En conclusiones. Ya para finalizar la exposición, voy a exponer las conclusiones. Una de esas conclusiones sería que los trastornos como la distimia son uno de los medios estudiados y aunque paradójicamente es la entidad con mayor impacto negativo que tiene en la calidad de vida de las personas. Otra conclusión sería que es una forma crónica incapacitante de depresión con una prevalencia significativa que aumenta más que todos los riesgos de padecer trastornos depresivos mayores y que actualmente el tratamiento más eficaz se le considera a la combinación de lo que es la farmacoterapia y la psicoterapia. Otro sería que se necesita más investigación acerca de los rasgos de la personalidad depresiva, además de identificar su contribución potencial al ánimo deprimido crónico y a la aparición de los episodios depresivos mayores. Aunque sí la distimia representa un concepto más restrictivo que su antecesora, la depresión neurótica sigue siendo muy heterogénea. La identificación de los subtipos de la distimia es un aspecto muy importante para determinar el tratamiento óptimo para el paciente. Esto sería todo por la exposición de hoy.